vida, fija el movimiento en ella. Un libro no sustituye, no es el autor quien lo ha traído, con quien veo su portada, queda sobre la mesa. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, un poco fría, torcida, hermosa, veremos. Y ojalá podamos habitar juntos esta tarde y hacer mucho más habitable esta tarde con el recorrido de este libro. Por supuesto, gracias a Pino y a María por su... y a Rocío. Pino, María y Rocío por su hospitalidad y por darnos cobijo aquí a todos y poder disfrutar juntos. Y, como no, gracias a Miguel por su invitación y por permitirnos acompañarlo esta tarde. Menuda invitación. No sé si bueno, y aunque suene atópico, me sumo a los agradecimientos de Lorena, claro que sí. Claro, en estas tesituras nosotras siempre nos preguntamos qué es eso de presentar un libro, ¿no? ¿Cómo presentar un libro? Y aquí hay varias cuestiones. La primera, que en las presentaciones de los libros casi siempre está el autor presente. La segunda, que el público que asiste a esas presentaciones conoce la existencia del libro, de la publicación del libro, pero muchas veces no conoce el contenido del libro, no ha podido leer el libro todavía, no ha leído el libro, ¿no? Parece también que... Yo creo que me escucháis, a lo mejor sin esto, ¿no? No, está bien. No. Está bien. Bueno, pues decía que parece también que claro, que se asuma el tópico de la presentación de los libros, que básicamente también es estructural, ¿no? Las presentaciones de los libros suelen comenzar con una nota biobibliográfica del autor, más o menos extensa, sería bastante extensa en este caso. Continúa con un texto, antes era mucho más texto, ahora ya es más conversación, pero casi siempre un texto donde se exponen las claves del libro que se va a leer después, que se está presentando, la cifra, ¿no? Las pistas de lectura y en última instancia el autor presente lee algunos poemas, ¿no? En el mejor de los casos los poemas responden a las claves que se han dado antes, ¿no? O no, o se ha generado un marco de lectura ya que condiciona la lectura del poema, no lo sé. En cualquier caso, claro, la pregunta siempre es cómo dar cuenta de un libro si no es por el libro mismo, si no es con el libro mismo. Y bueno, por eso lo que os vamos a proponer esta tarde tampoco va a ser muy revolucionario, no nos engañemos, con respecto al tópico, ¿no? Pero bueno, a lo mejor sí que implica alguna torcedura, ¿no? No sé si querrá decir revolución, si significará revolución, pero igual lo torcemos un poquito este tópico y os invitamos a recorrer el libro. Proponemos a Miguel, a partir de algunos itinerarios, igual que el libro pues cuenta muchos de los paseos, de las miradas, pues vamos a proponerle a Miguel algunos itinerarios que por supuesto va a poder modificar, boicotear, hacer lo que quiera con ellos, que van a implicar también distintos senderos, como dice el propio libro, así que implicará también la posibilidad de torcer, ir derecho, yo creo que de eso poquito, desviar probablemente, posponer. ¿Qué te parece, Miguel? No tengo lección, ¿no? Bueno, igual sí. Pero me falta daros las gracias a vosotras por meteros en este lío, a Sara y a Lorena, y estoy aquí a la expectativa de lo que va a resultar de estos paseos. Daré los itinerarios. Vamos a ir. Pues yo, por salir del tópico y por hacer hábito de torcedura, ya voy a caer en el tópico y voy a intentar meter solo la patita, pero claro, si vamos a hablar de este libro, creemos que es importante situar el libro dentro de lo que es un trazo de escritura que justamente hace 40 años que se publicó el primer libro, Invernales, de Miguel, y que hacía 10 años que Miguel Casado no publicaba un libro de poemas desde El sentimiento de la vista, ¿no? de 2015. Y bueno, una vez situado el libro, como el autor ya lo tenemos aquí situado, no lo vamos a situar, ya está él situado,
en casa hemos hecho como una ruleta un poco trucada, en la que hemos metido unos números de página y hemos hecho nosotras un poco azarosamente lo que nos ha dado la gana, azar y voluntad. Y hemos sacado un itinerario en el que vamos a proponerle estos recorridos de los que hablaba Sara, para tratar de escuchar lo que dice el poema, bueno, pues literalmente y en todos los sentidos, ¿no? Y veremos, vamos a ver hacia dónde nos lleva, ¿no? Veremos dónde vamos juntos. Muchas gracias. Por favor, perdonad, porque es que soy así. Creo, claro, siempre creo que en mi cabeza está todo explicado y parece que es que todo el mundo sabe lo que yo estoy pensando, pero claro, Miguel, perdóname. Este es el primer itinerario y estas son las páginas para leer. Sí, esto va a ser un poco. Probar a ir sin saber dónde, por si el dónde lo dice el ir. Lo que el camino propone, explica, escucharlo mientras se sigue en marcha, con la vista a un lado y otro, atento a si surge algún detalle, algo que se haga ver, como en la consulta, cuando ante la pantalla te amontonan cristales en los ojos y tratas de apreciar un trazo, palo o curva o su bifurcación. Los racimos de flores que han respetado las tormentas o el lugar de encuentro de los gansos, su sórdido pedregal. Queda lejos lo de detenerse, va pasando el tiempo. Este es un poema que al final, en un paréntesis, tiene el nombre de un pueblo que es Villacarriedo. Me recuerdo andando desde que aparqué el coche sin poder pararme, solo para hacer algunas fotos. Una tarde libre, el impulso de salir a la carretera, encontrar todas las curvas previsibles, montes de bajar y subir, vacas dispersas, un aniversario tardío que le sorprendería. Ante el colegio y la iglesia adjunta, simétricas 3 palmeras, árboles de Belén, ajenos a la sequedad de las aristas, y un poco más allá el enorme palacio, color de miel, su arco de concha o palmera, los frontones partidos, inesperados. Los que quieren saber no preguntan por la niñez de los padres. Al lado del colegio empezaba el campo, el camino dejaba atrás las casas, iba hacia montes sombríos y redondos, a través de prados, cercas de piedra, serpenteaba yéndose entre la inerte luz nublada. Ahora no se podían hacer ya preguntas, pero parecía abrirse ahí otro mundo cuya entrada estaba a pocos pasos, otro y desconocido. Aunque también en su pueblo, el Desfiladero, por todas partes las paredes de roca. Miro las fotos 6 años después de tomarlas y compongo la novela del niño campesino, sin reconocerla ni en las imágenes ni en la memoria. El frío crudo y las tareas del campo, una gran llave de hierro rota en la cabeza de un perro rabioso, la aspereza del hermano fraile y su incierta protección, sentirse el único en ese miedo a todo y acerca de sí. Lindes estrictas, largos soles de trilla, alguna misión siempre cumplida, sin apenas creerlo, sin alegría. Los dedos le dolían, repetía el gesto de cerrar el puño para hacer ver que era imposible, pero tampoco habló cuando él mismo tuvo claro su diagnóstico. Si un cuerpo caduca,
no será entonces cosa del destino, sino un registro de hechos positivos, una notaría. Pero se perciben hilos de azar entretejidos, tirones de un lado, resistencias del otro. También se notan estelas de voluntad, fuerzas dispersas a las que de pronto los pies parecen adherirse, andar levantando los pies o una vez detenidos soltarse del contacto, no poder alcanzar ninguna clase de ritmo, mapas para eso, itinerarios dibujados con una rayita de color, puntos, manchas. Es que los miro así porque no sé cuál tengo primero. Vamos a ver. Ya se me hizo de noche, pensé, aunque todavía contaba con ver los raros relumbres del sol entre las nubes negras. Ya no llego a nada. Solo iba y venía por el pasillo buscando unos libros y me lo dije casi en voz alta. Así, siempre, tantas conversaciones al tiempo, variables de nivel, más lejos o cerca de la boca interior. Son tristes, narrativas ridículas, ilusorias, pragmáticas, se ponen a tramar o se distraen hasta convertirse en otras. Igual ocurre en los sueños, algo de ellos tienen, un papel de poco peso que revolotea y no alcanza a posarse. Claro, de alguna manera te hemos invitado a este itinerario al que nos invitas tú al mismo tiempo, ¿no? Porque una de las cuestiones que más nos han, igual también luego poniendo en común, ¿no?, el libro, interesado, emocionado, impactado, es esa sensación de movimiento permanente, ¿no?, esa inestabilidad, esa incertidumbre que de alguna manera también articula el poema, como todo ese flujo de instantes, de experiencias, de sensaciones, de pensamientos, de percepciones, de experiencias, de todo orden de cosas, ¿no? Esos intentos también de nombrarlas, ¿no? Por tanto, las escrituras, literalmente y en todos los sentidos, las lecturas, también las relecturas, los poemas están permanentemente planteando todo aquello que sucede y se sucede desde esos huertos callejeros, así se titula la primera parte del libro, desde esos huertos que implican una siembra, pero una siembra desde las calles, ¿no?, que también tienen todo lo colectivo, aunque también hay una sensación de soledad al mismo tiempo. Bueno, pues todo eso va sucediendo, se va sucediendo de forma muy fragmentaria, ¿no? Hay un devenir en ese lo que sigue, pero permanentemente boicoteado, interrumpido, lo que para, así se llama la última parte del libro, lo que sigue, lo que para. Entonces, bueno, queríamos comenzar con estos poemas que dan cuenta, como muchísimos otros, de ese flujo de vida, de tiempo, de fragmentos también muy particulares y que nos hacen fijar la atención en esos momentos como una detención, ese lo que para, ¿no? Y que no es algo que sucede alrededor, es algo que se da que se da con, que se da entre, que se da como, ¿no? Esa interrupción, esa irrupción permanente con esa generación de movimiento. El libro empieza en un tren, volvemos al tren en otro momento, ¿no? Todos esos paseos. Bueno, pues hay una generación permanente del acontecimiento, ¿no? De la irrupción de la vida. Y es verdad que eso coincide exactamente con lo que para nosotras es el corazón del libro, y es la segunda parte, que se titula Cuaderno de la torcedura, y que implica, bueno, todo el libro está lleno de esos obstáculos, de esas posibilidades de torcer, de elegir otros caminos, de eso que late y no se llega a decir del todo, o se dice como una posibilidad, ¿no?, más, pero que está en el centro del libro y que implica casi una forma en el poema, una usía, una forma de ser y estar en el mundo, yo creo también, no lo sé, una ética y una política. Y está al centro del libro, pero se irradia. De hecho,
3 de los 4 poemas, el primero está en la primera parte y 3 de los 4 poemas son de la segunda y sobre todo de la tercera parte, ¿no? En fin, está todo ese flujo de instantes, como decía, permanentemente interrumpidos, ¿no? Con esa idea también de descentralización, aunque de desjerarquización, ¿no? Y es interesante porque hay una sensación, o al menos se puede leer, podemos escuchar en el poema, la accidentalidad, ¿no? Cierto azar, cierto accidente. Pero de alguna manera, y no quiero utilizar nada que tenga que ver con originar o que se pueda relacionar con la causalidad, pero sí con las correlaciones que podemos hacer como lectoras, ¿no? Y también desde la propia escritura, creo. Como ese flujo que es tan accidental, tan azaroso, que lo puede ser al menos, de alguna manera el lenguaje, la escritura, el propio poema establece ciertas correlaciones y no sé qué pasa con esa tensión entre azar, como no quiero utilizar ni intención, ninguna de estas palabras, pero sí de reordenamiento, quizá por medio del lenguaje. Yo creo que una cosa que distingue lo he dicho algunas veces, bastantes, demasiadas, una cosa que distingue a la vida, por no utilizar otra palabra, es su continuidad, hasta que se para, pero bueno, quiero decir que entonces ya no es vida. Lo que distingue a la vida es su continuidad en el sentido de que van pasando, en el sentido más vulgar de la palabra, que van pasando cosas una detrás de otra y que todo es sucesivo, y en esa sucesividad, en ese ir pasando cosas una detrás de otra, hay de todo. Hay de todo. Es decir, que el poeta no necesita ir dando saltos para reflejar la vida, porque la vida no para de dar saltos y de conectar cosas en principio que no tienen nada que ver entre sí, pero que ahí están una detrás de otra, ¿no? Variadísimas, inabarcables, ¿no? Entonces, a la vez estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a la vida y tendemos a verlo como una línea completamente uniforme, monótona, conocida de antemano, etcétera. Y entonces yo creo que la intervención del azar, por la que me preguntabas, aparece ahí, ¿no? Es decir, es la atención, es algo que salta y te hace que de pronto eso que forma parte de esa cadena absolutamente uniforme, pues se individualiza. Y entonces lo escribes, ¿no? Sí, está muy bien, lo que pasa entonces no hay, en ese sentido no hay voluntad. La voluntad viene después para ver si eso que has hecho vale para algo, para insistir, para corregir, para reescribir, pero el principio no es de la voluntad. En mi caso, a lo mejor cuando empecé a escribir me planteaba un proyecto, decía voy a escribir tal cosa, pero eso hace muchísimo tiempo desapareció. La cuestión es que en esa sucesión hay como hay una correlación que no deja de ser muy interesante, ¿no? Luego hablaremos más de cómo la percepción y el lenguaje se desautomatizan, ¿no? Y no es tanto la voluntad o la intención como se sucede lo que sigue, lo que para y se interrumpe, ¿no? Y en esa interrupción hay correlaciones en la lectura, yo creo que también en la escritura, ¿no? Y igual que relees en estos poemas o escuchamos esas relecturas, también podemos pues imaginar casi una relectura, luego lo veremos, ¿no? Un intento de nombrar que está dentro del poema y que de alguna manera genera ese... Sí, voy a decir algo que en realidad no estoy muy segura de eso, ¿no? Pero un diálogo interno entre todo ese fluir de lo que sucede, de lo que pasa, de lo que no deja de pasar y de lo que está vivo, ¿no? Sí. Sí. Quiero decir que en el momento que te haces consciente de eso que
que la atención de repente te ha traído, ya está funcionando todo el mecanismo de tu conversación contigo mismo, y de esa conversación forma parte lo que has escrito antes, lo que has leído, lo que tienes que ir a hacer y no estás haciendo por estar ahí parado pensando. En fin, ese mecanismo es así, ¿no? Claro, y dentro de esos hilos del azar, ese azar, desde esa postura, ¿no?, de contemplar el proceso, el producto del azar, que no esas estelas de voluntad, ¿no?, para las que en el poema se dice se levantan los pies, ¿no?, para intentar no pisar por ahí, ¿no? Cuando atendemos no solo al poema, sino atendemos al libro, la estructura del libro, como decía Sara, el libro se estructura en 3 partes, a modo de tríptico, ¿no?, con una tabla central y 2 tablas laterales, casi contaminado por la imagen de un primer poema que, por no caer en el tópico, no hemos leído y hemos obviado y dejado os dejamos a vosotros que podéis entrar con el libro por el primer poema, ¿no? Pero hay ahí ese tríptico, esa tabla central, esas tablas laterales en las cuales aquí estamos performando. Y de alguna manera ese tríptico, que son 3 partes, el azar, quizá no las estelas esas de voluntad, ha hecho que esas 2 partes estén estructuradas, tanto Huertos callejeros como Lo que sigue, lo que pasa, están compuestos por 20 poemas, cada uno, 20 poemas. Y el cuaderno de la torcedura se dice a través de 13 poemas, que no vamos a entrar ahí en ninguna disquisición, pero claro, ese azar también lleva a pensar, ¿no?, en ese tríptico que de alguna manera guarda una proporción que al mismo tiempo nos lleva a una imagen que es un poco, bueno, que es recurrente, que aparece en tu escritura y que aparece también aquí en este libro, que es la balanza, ¿no? Esa balanza con esos platillos, que desde luego esos platillos están agollados, están deteriorados, que no hay una buena proporción y en la cual no va a haber un pesado bueno, no va a funcionar bien, en el cual, claro, ahí el cuaderno de la torcedura casi sería ese fiel que nos va a desequilibrar también ese resultado. Y en este poema, en los anteriores previamente ya sabemos que esa balanza fue encontrada, bueno, forma parte de un sueño recurrente, ¿no? Y esa balanza estaba ahí en una cuneta, y en este poema se resitúa para hablar de la ley, ¿no?, y para llevarnos de alguna manera a una posibilidad sin ley, ¿no?, a un movimiento sin ley. No sé si quieres leer, a lo mejor este poema es más fácil, no está ahí puesto en página 101, que igual se entiende mejor, y ver de qué manera opera también desde esta estructura cómo bascula, ¿no?, y cómo se desplaza hacia esa búsqueda de salir de la preeminencia de esa ley, ¿no? Sí, la balanza, me lo preguntaron anteayer en Barcelona y yo dije que era una manía. Bueno, te sale un poema con una balanza en el primer libro o en el segundo, y luego no se sabe por qué coges la manía de que haya una balanza en todos los libros, ¿no? Ya cuando sale la balanza de ese libro es como que dices, bueno, ya tenemos el libro hecho porque tenemos balanza, ¿no? Y es verdad que la balanza estaba en aquel primer libro, estaba tirada en una cuneta y hecha polvo, oxidada, etcétera. Y luego en realidad todo el tiempo pues, estábamos preguntando a ver si seguía la cuneta o se había, en fin, bueno, eso queda para la lectura de cada uno. Y en cambio en este libro parece que le ocurrió algo distinto a la balanza, creo. Vale. Ahora entiendo que la balanza era ya el viejo símbolo de la ley. Pensaba que refería a la prudencia, el lento sopesar del interés, también la rutina,
pero era en la ley su núcleo duro. Los ambulantes la llevaban con los pesos trucados, los motoristas la cuidan donde no crecen olivos. Trae su fuerza de la variedad de sus caras. Donde vayas, está. Sopla Miles Davis ahora. La busco entre las notas y no la encuentro, no la hay. Rige en su lugar la respiración, el movimiento. Hubo alguien ahí que soplaba, vivía, estaba ahí, sin ley, parecía solo. No sé si nos quieres decir algo, pero sí. Pero bueno, este poema, claro, nos está de alguna manera moviendo o llevando o sacando, ¿no?, de esa ley hacia otros recorridos, ¿no?, que tienen que ver con el cuerpo, está la respiración, ¿no?, y que de alguna manera hay como un desacato ahí que veremos también a lo largo de los otros trayectos, como el cuerpo, ¿no?, viene de alguna manera a desplazarnos de algunos ejes en los cuales a veces nos mete en la balanza, ¿no?, más equilibrada o menos equilibrada. No sé si quieres decir algo más o lanzamos el siguiente itinerario. Vamos con el siguiente, ¿no? Sí. Leo. Sí, vamos a seguir leyendo. Entre otras cosas, hemos generado 1 millón de itinerarios y esto es Sí, y este que acabo de leer no estaba en el itinerario. No. Es que ha saltado un poco. Es el accidente. El que entrecierra los ojos para ver mejor, ajustando el foco, mío, guiñar, cerrar, ops, la vista. El que se acostumbró a ir perdiendo borrosas las cosas, a no distinguir lo que ocurre a lo lejos, no muy lejos. El que lleva una oculta lupa en los ojos y ve lo diminuto solo con acercarse más. El que conoce aquella rama de árbol y cada vez le importa menos ocuparse de algo sin gafas, cada vez encuentra más certeza en lo impreciso. Las fotos del cielo no salen bien, como si la cámara perdiera en ellas el pulso con la luz. Las cosas minúsculas desde la altura, en cambio, las agranda hasta que puedo ver la garza erguida sobre la piedra blanca, con su plumaje gris, azulado casi, quieta, mira pasar los grumos de espuma, la suciedad del río. Mira, pues podemos... Claro, bueno, lo de la garza en este libro es que es una maravilla que no vamos a poder abordar del todo, pero bueno, también lo dejamos para que alguien siga ese otro recorrido, ¿no? Fíjate que a mí me interesa mucho también en la distancia que hay, una cercanía, distancia permanentemente, ¿no? Que se está trabajando siempre con 2 lados, con 2 orillas, con 2 polos. Esto en el texto está regresando siempre, ¿no? Y aquí esta distancia de la tercera persona, él que se conjuga tanto permanentemente y muchas veces a la vez con la primera persona, en acercarse más y así ver, ¿no?, la atención de la que hablaba Miguel también antes en ese flujo, ¿no?, la detención dentro de esa sucesión, de ese continuum que es la vida. Pero lo que más me interesa de este poema, claro, tiene unos finales, este libro, estos poemas, ¿no? Es esa cosa de cada vez encuentra más certeza en lo impreciso, ¿no? Hay permanentemente un ver sin ver, ¿no?, en el libro, que yo creo que puede tener que ver o que se puede leer con esa certeza de la imprecisión, de la incertidumbre, que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con todo lo vivo, con lo que siempre está abierto, ¿no? Pero que la posibilidad de ver está relacionada con esa tensión, ¿no?, con ese ver sin ver, o al menos en muchos de estos poemas sucede que se ve porque no se ve, ¿no? Y tan alta vida espero. Bueno, yo
el primer poema de los dos que he leído en realidad es uno de los que hablan de la miopía que se fueron imponiendo, ¿eh? Y la miopía tiene que ver con eso de ver sin ver, o de ver imprecisamente, o de ver adivinar lo que estás viendo porque no lo ves claro, literalmente. Entonces, bueno, eso está ahí. Creo que es evidente entonces que cuando he escrito tanto sobre las cosas que se ven con los ojos, y el libro anterior se titulaba El sentimiento de la vista, pues era un poco inevitable la pregunta de tantos ojos y tanta vista para un miope tan miope, ¿no? Y entonces investigar eso, ¿no? Investigar está sin investigar, quiero decir, empezar a investigarlo, ¿eh? Investigar qué pasa, ¿no? Qué pasa físicamente cuando hay un obstáculo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso que explicaba Miguel Morey en la biografía de Nietzsche, que ya usé en el libro anterior, de que Nietzsche en realidad empezó a escribir fragmentos porque tenía unos dolores de cabeza insoportables, y entonces no podía mantener la atención de escribir durante más tiempo, ¿no? Y de hecho estaba casi todo el día andando frenéticamente para despistar esa situación, ¿no? Entonces ese componente del obstáculo físico, cómo se salta, cómo contribuye al pensamiento, cómo se integra en la escritura, eso es muy difícil de pensar, pero bueno, me parecía que sin poder llegar a pensarlo, por lo menos se podía un poco entrar ahí y ver qué cosas iban apareciendo, ¿no? Sí, que a lo mejor puedo leer el poema de la página 100... Sí, creo que sí. Sí, esa era, ¿no? 115, ¿puede ser? Sí. Para mí. Para mí. Sí que te lo aguanto porque es más cómodo, ¿no? No, está bien así. Se diría que últimamente veo mejor, le digo a la oculista, al pasear por el río. Distingo desde lejos un punto blanco, apenas un punto, y reconozco una garza. ¿Y es una garza?, pregunta con sorna. Sí, respondo, hay fotos, pero no cuento que a veces era una piedra o un tronco blanquecino, y dudo si son las fotos las que ven o las que me enseñan a ver. Tenemos en casa la costumbre de sentarnos juntos, ir mirándolas. Ella las amplía con los dedos, va encontrando mucho más de lo que había, y ver se hace cosa de dos. Viene a la mañana el sentimiento de la vista, con este mundo de las manos y los ojos compartido. Me parece increíble que no puedas decir, o sea, es que como decimos algo, tremendo poema. Bueno, pues ya está. Este poema, de alguna manera, bueno, y los poemas previos, ¿no? Dan cuenta de una experiencia situada, ¿no? De un conocimiento que ya está situado, de la importancia de esa situación, ¿no? De pensar desde esa experiencia situada, ¿no? Y tenían que apuntado, ¿no?, esa relación del cuerpo con el espacio, pero no es un cuerpo cualquiera, es un cuerpo enfermo, es un cuerpo que padece, es un cuerpo, avanzaremos ahora un poco más, que tiene muchos digamos que ya el propio cuerpo genera muchos obstáculos, ¿no?, en ese conocimiento, en esa observación, en esa relación, ¿no? Entonces cada vez más certeza en lo impreciso, claro, y es que el cuerpo también genera esa imprecisión al no poder ver bien, al no poder escuchar bien, al interferir constantemente, ¿no? Y claro, dices, bueno, pues esa certeza proviene de algo fisiológico, ¿no? De estar el cuerpo ahí también operando y generando un conocimiento, pero al mismo tiempo
también es experiencial, es vital, es al final forma parte de la vida, es una praxis que se genera a partir de ese cuerpo, y como praxis es también una posición política, ¿no? Te sitúa políticamente a ese respecto. Y claro, si tenemos que poner encima de la mesa cómo se sitúan esos cuerpos frente al conocimiento o a lo que tenemos alrededor, ¿no? Y vemos, ¿no?, esa idea de, se diría que últimamente veo mejor esa importancia de la vista, que hablaremos más adelante. Claro, cuando pensamos en esa relación que genera la visión, o si pensamos, ¿no?, desde ese régimen escópico que genera la visión necesita de luz, ¿no? La visión nos remite a la luz, la visión nos remite al color. Hay mucho color, ya desde entrada yo vengo con un rojo, no sé si es suficientemente irreal o no, pero vengo con un rojo que también forma parte de este libro, ¿no? Pero claro, uno de los operadores importantes en la visión es la distancia, ¿no? Y claro, estamos en un cuerpo que necesita reducir la distancia. Constantemente. Esa miopía lo vamos a ver ahora, cómo achica esa distancia para poder ver, ¿no? Y también veremos cómo opera, qué es lo que se ve, qué es lo que se ve desde más cerca, qué es lo que se ve desde más lejos. Pero para mí hay algo aquí en este poema de 115 que es muy importante, que para ver mejor hace falta el otro. Necesitamos ayudarnos del otro, necesitamos ayudarnos de la mirada del otro, y con el otro podemos ver mejor. No sé, no tengo preguntas. Me cuesta formular preguntas porque lo que me genera son reflexiones, y me gustaría, no sé, preguntar me parece como, ¿qué preguntas, no? Lo dejo. Bueno, con lo que he dicho antes de la vida y de la conversación que tiene uno consigo mismo, en realidad esa conversación es siempre con los otros también, ¿no? Quiero decir que conversas con quien está al lado, aunque no digas nada, o conversas con los autores a los que has leído, o con lo que acabas de oír de repente, que no sabes de dónde viene, ¿no? Entonces no es que para verse necesite ver con el otro y la mirada del otro, sino que absolutamente todo está interrelacionado, ¿no? Y no vivimos solos, y si viviéramos solos daría igual, porque estaríamos en la cabeza funcionando lo mismo con los demás, ¿no? Entonces eso es un poco así, ¿no? Y lo que decía Lorena, y es político. Sí, pero claro, pero por eso todo es político, ¿no? Quiero decir que está todo, está todo. Según dirá sin duda. Y claro, todo es político. Vamos a esto porque este libro es un libro súper político. Sí, este libro es muy lo personal, es lo político, sí, absoluto, vamos, yo creo que absolutamente. Pero luego es interesante porque es verdad que el sentimiento de la vista está ahí, y toda esta cosa con, bueno, lo visual, el régimen escópico, como decía Lorena, pero no es tanto, claro, o sea, no hay una denegación tanto de, no se trata de denegar lo visual como paradigma epistemológico, ¿no? Tiene que ver más con cambiar las formas de ver hegemónicas, diría, ¿no? Aquellas que pueden violentar, que pueden excluir otras miradas, otras realidades, otras subjetividades, ¿no? Y lo interesante de esa miopía es que es un cuerpo enfermo, que es una mirada tradicionalmente no válida, excluida, desde luego no normativa. Es un cambio en la forma de mirar, ¿no? Y eso de alguna manera desplaza también, o puede desplazar, esos marcos codificados, automatizados, que implican qué se puede ver, hacia dónde tenemos que mirar, desde dónde
se puede mirar, ¿no? Y entonces ahí, pues sí, está casi postura de garza, estirando el cuello desde los poemas, acercándose, entrecerrando, ¿no? Y poniendo en cuestión la falibilidad también de la visión, o de qué visión, no lo sé, ¿no? Pero en algún caso también hay una construcción desde la ruina, desde la grieta de la visión misma. Y no sé, a mí eso me parece muy, muy interesante. Te vamos a pedir que leas los poemas de la miopía. O sea, propiamente dicha de la miopía. Miopía y de muchas más cosas. Claro, ¿No? ese es el tema. Aecio de Amida lo escribió el primero en griego. Ahora Amida pertenece al Kurdistán turco, nombre en armenio de Diyarbakir, ciudad conocida por las noticias de asedio y represión. Aecio era médico de Justiniano. No sé si la palabra es de origen bizantino o solo la decisión de escribirla. En latín fue en 1492, año de largos viajes y destierros, cuando Hermolao Barbaro escribió Miopía, humanista veneciano y aristócrata de apellido Paradoja. Aprendió griego con Teodoro Gaza, que había llegado en 1430 de Tesalónica. Lo consideraron un pionero adelantado al derrumbe de Bizancio, pero él solo había huido cuando su ciudad cedió a los turcos. Asimétricas las fechas siempre de la teoría y la vida. Teodoro encontró su espacio y cayó luego en desgracia al rechazar la tarifa que el Papa le propuso para traducir a Aristóteles. Escribir una palabra por primera vez, encontrar el hilo del habla y enhebrarlo en la pluma, legarla para que por los siglos se alargue, sin más empeño que una cosa que requiere nombre y vaya dando amparo a quien de pronto note que no puede ver bien, que tiene dolor de cabeza o tiende a distraerse, que le cuesta abrir los ojos y no parpadear. Dijo Rodchenko: fuimos los primeros en sumarnos, y hay algo que se repite en esta prioridad, este adelantarse, aunque solo sea tejer una red atando nombres. Vale. Sí, ¿no? ¿Cuántas veces miro por mirar y me detengo en algo? Estiro la cabeza y luego que paso me vuelvo para verlo al revés. Es un gozo, pero no recurro a la palabra belleza, no lo digo así. Puedo en ocasiones llamarlo vida porque se mueve, contradice, teme, deforme un poco o impreciso, se cae, no dura. Parece que dependa del momento o de un gesto o acción o de quien mira, o tiene luz, transparencia, el brillo en sus ojos cuando levanta la cara. Es intenso y conmueve estar ahí, aunque después pesen los tiempos del día, pidan pausa, un gozo que no dura, como una chispa, y también por eso lo llamaría alegría si se me ocurriera. Voy a leer la definición de miopía de don Aecio de Amida sobre la miopía. Se llaman miopes a los que de nacimiento ven objetos pequeños y que están cerca, pero no pueden ver objetos grandes que están lejos. Gran definición.
Y este poema, que como muy bien decías, habla de la miopía y habla de muchas otras cosas, ¿no? Lo interesante de esta definición de la miopía es los que de nacimiento ven objetos pequeños y que están cerca, claro. Vuelve un poco sobre lo que comentaba antes de esa necesidad de achicar la distancia, de acortar la distancia y no solo de mirar lo que está más cerca, intentar ver lo que está más cercano, sino también, fijaos, pequeño también, los objetos pequeños. Hay ahí ya algo interesante, que hay como una educación de la mirada hacia lo que puede parecer pequeño, lo que puede parecer insignificante, a veces lo que está más cerca, a veces es lo que no vemos, ¿no? Y esa miopía como viene a recuperar de alguna manera esa visión de lo que nos rodea, de lo pequeño, de lo quizá muy importante, relevante, pero al mismo tiempo este achique de la distancia en este poema hay algo que nos interesaba mucho, y es de alguna manera cómo se hila con esas primeras veces, ¿no? Ese hilo cómo nos lleva ese hilo de las primeras veces, cómo esa búsqueda de la definición nos lleva a esa experiencia de las primeras veces, ¿no? Y cómo esa experiencia de la primera vez tiene algo reivindicado, fíjate, hasta por Rodchenko, ¿no? Pero que puede ser un modo, ¿no? de traer, de hacer más intenso o de vivificar o de hacer más vivo el conocimiento, ¿no? de despertar más la mirada. Entonces, claro, cómo poder verlo todo como si fuera la primera vez, ¿no? Veremos quizá más adelante que hay algunas maneras que hacen que quizá esa mirada, metiendo esas torceduras o aplicando algunas irrupciones, lo logren, pero claro, está un poco ahí esa búsqueda, ¿no? En qué sentido, ¿no? Es preciso cambiar esa mirada también para buscar esa experiencia de las primeras veces, ¿no? Cómo verlo por primera vez. Sí. Y no hay nostalgia, ¿eh? Hay una negación de la nostalgia permanente en este libro, de forma muy clara también. Pero bueno, por avanzar, porque es verdad que tenemos que llegar hay que torcer esto como sea. Esto hay que hacerlo. Claro, pero vamos a tomar estos últimos poemas, ¿no? Este poema que me emociona mucho, que dice: es un gozo, pero no recurro a la palabra belleza, no lo digo así. ¿Cuántas veces miro por mirar? Ese que empezaba así, ¿no? Un gozo que no dura, como una chispa, y también por eso lo llamaría alegría, si se me ocurriera. Que esto me encanta en todo el libro, todo parece que todo está apareciendo, nada es seguro, todo es incertidumbre, ¿no? Desde el plano del mundo, pero luego ese desvío de la mirada, hablamos de la miopía, de desviar la mirada del conocimiento anclado a una primera vez, ¿no? A esa idea también de desautomatizar, ¿no? Y hacer como que es la primera. Y también hay algo y aquí la cosa de lenguas que dices en otro poema, a nosotras nos parece fundamental. Algo que tiene que ver con el desvío de la mirada y con el lenguaje, ¿no? Con cómo nombrar también por primera vez. Es que se está nombrando por primera vez todo. Esto se puede llamar vida, porque se mueve, contradice, teme, se puede. Claro, es una posibilidad siempre, ¿no? Lo llamaría alegría, porque luego, claro, eso, igual que todo parece, hay un suceder de subjuntivos, condicionales permanentemente en el libro, que todo está como en un alambre, el alambre donde está esa garza, el alambre de las patas de la garza, que también vuelve por ahí, ¿no? Y hay algo que tiene que ver como con la suspensión, todo está suspendido, el lenguaje también, ¿no? Que relaciona percepción y lenguaje permanentemente con conocimiento y nos lleva, pues eso, a la torcedura, a las ambigüedades del lenguaje, a las posibilidades del lenguaje, a cómo se abre el lenguaje permanentemente en los poemas, ¿eh? A la différence también de Derrida, a cómo todo busca referencia, pero está permanentemente difiriendo. Ahora hablamos de eso, ¿no? De cómo rebota de uso en uso una palabra, un significado, un sentido, ¿no?
Y claro, esto tiene mucho que ver con la torcedura. Así que como tus deseos son órdenes para nosotras, si te parece, vamos a avanzar por los itinerarios y leemos algún poema que tiene que ver con la cosa de lenguas, que sigue teniendo que ver con esta cosa de lenguas y con la torcedura. ¿Qué es cuál? Estamos en... que vamos 119 y luego ya saltamos a 50. Vamos a saltar si quieres. Esto es más corto. Difícil oír lo que dicen las palabras, no lo que dicen detrás de lo que dicen, sino solo lo que dicen. Cielo, cielo, nubes en franjas arrugadas, intenso azul en los vanos de la espadaña. Saber también que no dicen lo que dicen, que abren otra puerta para que se las tome por la espalda o buscan su tiempo para decirlo. Pero la piedra blanca, la balanza, los grumos de espuma, los increíbles verdes del agua, parece que sí, casi son. Es que casi tengo que parar así. Parece que sí, casi son. ¿No? Así es la vida. Así es la vida, efectivamente. Pues vamos con la 55. Tardé en saber que Acuario era un signo de aire. No nombra a un recipiente para el agua, sino a quien lo levanta del suelo, lo llena en la fuente, transporta. Nada que ver con otro tipo de transporte, trance o arrebato. Eso es lo que no hay, ni de agua ni de aire. Y estaría bien, en la política, por ejemplo, sin un punto de torcedura, el bonito discurso queda en nada. Porque no hay equívoco en las conductas tan llenas de sí. No emplean armas mientras les quedan periódicos, canales, emisoras. Tienen para un tiempo reservas verbales y eso que llaman la ley. Es un saber de bricolaje, los destornilladores justos para cada cabeza de tornillo, desmontar, regular, adular, disimular. Por eso no alcanzan los números, sino una torcedura, algo que estorbe, interrumpa el curso de lo previsto, que sea en cierto modo inaceptable, aunque tan bueno ser más da aliento. El aguador eleva su signo de aire, aire de pensamientos. El transporte lo mueven los deseos, los tirones de la memoria solo lo agitan. Nostálgico nunca he sido, llevando siempre el agua de aquí para allá. Las pocas cosas que se habían logrado parece que se escurren de las manos según reglas de repetición. Es el silencio del mediodía en verano, un caso de aplastamiento a plena luz. De él me voy despegando, como si una energía magnética empezara a ceder y vuelvo a la mesa. Por tercera vez abro repetir Lenin. Querría entender cómo se invierte la repetición, cómo las palabras que se van despegando también de las cosas pueden volver a llamarlas. Es que hoy apenas encuentro cosas entre mis palabras, se me agota la confianza en sus nombres, abstractos todos en la luz excesiva. Vi una luna menguante entre las nubes turbias del alba, herida en su delgadez. La luz que veía desde la cama era suya. Me levanto y pongo nombres, pienso luego y se desvanecen. Aunque no es seguro que sea pensar, este sentirse ajeno, enfriarse por dentro, mientras caen las gotas de sudor cotidianas, las del calor sin culpa ni mérito.
Torcedura quiere decir revolución. La palabra rebota de uso en uso, en busca siempre de referente. Su sentido es abstracto hasta que encuentra uno particular, como en todas las grandes palabras. Odio, amor, libertad no conozco sino la de estar preso en alguien. Las dos cosas parecen impulsos de la misma energía. Quiere decir, sin aceptar normas porque estén dadas, que no son de todos porque no hay todos. Situarse un momento fuera, negando la evidencia. Espacio sin ley, digo, para que de raíz cambie el signo de la ley. No este falso vaivén de la noria con su aro de feria, hasta el punto de partida retrocediendo cada vez más lejos del punto de llegada. Tardes de primavera, súbitas, negrura espesa, ruido fuerte del viento, el cuarto encendido de sol, hasta copos anchos, menudo granizo. Salgo y no es posible abrir el paraguas. Tardes torcidas, hermosas. ¿Cómo decirlo? No importa. Bastaría verlo para reconocerlo. Claro, en el anterior nos enfrentaba a la literalidad, ¿no? En el primer poema que leíste, que tenía que ver con cosa de lenguas, ¿no? Y esto es ya, de alguna manera, bueno, esa importancia de la literalidad, ¿no? De leer y en esa literalidad evitar de alguna manera pues ese distanciamiento que se genera no solo del lenguaje, de la palabra, sino de alguna manera del mundo, ¿no? Esa literalidad como aferrarse también a lo real, ¿no? Y claro, literalmente en todos los sentidos. Y ahí entraría, bueno, pues todos esos sentidos, ¿no? Que también rompen esa univocidad y están abriendo otras voces, ¿no? Y nos enfrenta a lo que ya estaba comentando previamente Sara del problema del lenguaje, ¿no? Ese problema del lenguaje que de alguna manera parece esa imposibilidad, ¿no? Que teníamos, bueno, tengo aquí nota, esa imposibilidad de ser o no ser, ¿no? Ese ser o no ser, ¿no? Que se cifra ahí, que se pueda cifrar. Pero como no tenemos mucho tiempo para detenernos en todos los poemas y creo que es mejor avanzar hacia la torcedura, ¿no? A la parte de todo ese saber de bricolaje, que ese montar, desmontar, esa importancia, ¿no? De cómo un conocimiento tardío, ese tardar en saber que bueno, el signo de Acuario es un signo de aire, como ese conocimiento tardío de repente irrumpe y es otra vez ese mecanismo de irrupción el que desata de nuevo el conocimiento, el pensamiento, ¿no? Y de esa experiencia individual, cómo transitamos, nos transporta, no solo transporta ese pensamiento a otra idea, sino que nos transporta también a ese paralelismo con lo político, con la polis, ¿no? Y con la necesidad de también, de alguna manera, ese algo que nos transporte, eso algo que irrumpa. Y hay algo que dices que es interesante, bueno, que se dice en este poema que es muy interesante, ¿no? Acerca de, claro, en ese caso no es cuestión de números, no es cuestión de masas, es cuestión de torcedura. Es cuestión de torcedura, de que se dé la torcedura y que esa torcedura, esa irrupción pueda generar acaso la revolución, ¿no? Porque acaso hay otro modo. No es nostálgico, pero claro, no hay nostalgia, no se percibe la nostalgia en estos poemas, pero claro, hay una memoria, de la que hablaremos también ahora más adelante. Hay una memoria que... No hay más adelante, bueno, pues no vamos a... donde no he dicho nada, no hay memoria, lo que hay es, bueno, torcedura y acaso revolución. La pregunta es si es lo mismo, ¿no? Sí, ¿hasta qué punto la ambivalencia del lenguaje también
implica ese entramado de lo político inevitablemente, ¿no? Hay algo en esa apertura que tiene que ver con el lenguaje y que inevitablemente tiene que ver con un posicionamiento político, ¿no? El engagement, ¿no? Hay algunos autores que al hablar de esta, del grupo Telquel, ¿no? Y al hablar de Bach, de Derrida, hablan de ese engagement, que es una palabra que a mí siempre me ha gustado mucho, el engage y engagement, ¿no? De lenguaje y compromiso, ¿no? Como algo que está inevitablemente trabado. Si hay esa apertura de sentido, ¿no? Torcedura quiere decir revolución, la palabra rebota de uso en busca siempre de referente, ¿no? No sé. Bueno, lo explica el poema. Yo no diría nada más que decir que por mucho que se lee y se piensa sobre la revolución, es una palabra de un solo sentido, de un solo uso, para una única vez. Y esa única vez, es decir, no se repite, no hay un modelo. Esa única vez tiene que llegar en ese momento de torcedura, digo yo. Y es un tema para pensar más que para comentar, decirlo ahora. Entonces, como el tiempo transcurre, vamos a hacer una torcedura y voy a leer 3 poemas y luego vemos lo que queráis decir o comentar. Me interesaba leer este porque forma parte de ese cuaderno de la torcedura. El cuaderno de la torcedura es lo único que se escribió, digamos, todo seguido en el año 16 y 17, porque el libro tiene ya muchos años en algunas partes y en otras es mucho más reciente. Y en el libro aparece los poemas en el mismo orden que se escribieron. Verdaderamente sí que es una serie concebida como tal, no hay montaje propiamente, ¿no? Quería leer este poema que está dedicado, tiene su nombre al final del poema, entre paréntesis, a Mandelstam, también por ver eso de cómo rebota el sentido de las palabras. Hay una vida plena fuera de la ley, escribía en su ruso músico, no ser dócil ni servil. Sacaba a veces del bolsillo trocitos mínimos de papel, tal que notas arrebujadas para echar a la papelera, arrugadas letras, trazos. Con los años y la mala salud se le iba haciendo difícil componer. Así hacía sus poemas en la cabeza. Ni dócil ni práctico, desconocía el arte de los pasillos, la lluvia lenta de los halagos. Su propio hermano tuvo una casa y coche y el capricho de una cámara de cine en la vejez. Él hacía mucho que había muerto en el campo, el revolucionario de la familia, la tierra negra y la libertad del nomadismo, las balsas por la corriente. Y quería leer los 2 últimos poemas del libro. El penúltimo es un poema que seguramente no debería leer, me parece un poema difícil, pero bueno, me cuesta renunciar. Tiene una frase entre paréntesis al final del poema, que no sé si lo titula, seguramente no del todo, que es ejercicio de chino. O-T-N-U-P se distinguían las letras claramente y después un círculo negro. Parecía un mensaje de Ullán, fijo en su literalidad, se quedaba en la cabeza. Solo ahora trae un libro la palabra interrupción, que para tantas cosas valdría. Dice Olvido que los poetas son mudos y Scranton que los filósofos están muertos. Y si imagino el flujo de los hechos y discursos, entonces me veo
entrando y saliendo, dejándome llevar y parando. Entonces o siempre, lo intermitente, tuan, sí, sí, cortar y seguir. Basta, tuan, llegar a ser algo si luego se duplica, sí. El grueso punto negro solo interrumpía para decir, aquí sigo. Antes dibujé otros puntos como este. Soy yo, tuan, sí. Y no recuerdo la ira, aunque tuvo que haberla. También había un hilo que tejía la continuidad. Pero la ira es tartamuda, tiemblan las manos, ahogan al agolparse las palabras. Couchiche, comerse la propia boca, acotado por el morfema nominal, personal, el tarta, mudo interrumpido, violento. Cuanto más tiemblan, más claro lo veo, lo que sigue, lo que para. Y el último poema del libro, donde apareció el título, empieza con un epígrafe con 4 versos de Garcilaso de la Vega, de la Égloga tercera. Cerca del Tajo, en soledad amena, de verdes sauces hay una espesura, toda de hiedra revestida y llena, que por el tronco va hasta la altura. Otea la cigüeña desde el tronco seco de palmera, en la cima del alto mástil sin hojas. Acecha la garza en la orilla del río sucio, inmóvil sobre sus alambres patas, esbelta entre el arabesco de las ramas caídas, enredadas. Navegan pétalos blancos de adelfa por los corros de espuma grasienta, parecerían brillar. No sé si me acostumbro a estos nuevos tópicos y los anoto pese al disgusto, al olor que los acompaña, pero es cierto que vuelvo a casa con ánimo de celebración si otra vez los he encontrado, como si esta supervivencia casi fuera de lugar, marcara con su relieve el tiempo, dejara esperar lo imprevisible, lo deseado. Y el saber barroco acerca de la muerte, que crece dentro de la vida, se equilibrara, entretejidas ambas en los dos sentidos. Con sus reservas, la vida nos desborda. Y creo que podemos pasar la bola. Claro, claro. Sí, cualquier comentario, pregunta para Miguel, pues os paso el micro. Este es cortito. De tan varios, los discursos de los exiliados deshacen el lugar común. Lugar común es lo que no hay, y resulta imposible reconocerse en una bandera. La roja se ha ido transparentando, convirtiéndose en la sin color, y en su forma de negar todavía puedo. No hay ningún lugar común, y sin embargo yo cuando vuelvo a casa quedo tan contento con los nuevos tópicos que he vuelto a recoger cada día, ¿no? En realidad eso surgió así, ¿no? Es decir, es la idea de que si viste una garza, ya está justificado el paseo. Hay bastantes días que no está justificado, entonces, pero digamos que es esos elementos, esos personajes, esos seres, se me convirtieron en esos nuevos tópicos.
en los tópicos que yo estaba encantado de encontrar y repetir todos los días, y cada uno que encontrara pues le volvía a hacer 17 fotos que eran iguales que las del día anterior. Digamos que esto surge así y parecía que estaba bien ese título, ¿no? Son nuevos, se supone que no son los viejos, pero bueno, había que recurrir a Garcilaso y presentar ese tajo tan distinto del que tenemos allí abajo cada día. Allí abajo ya sabéis por qué, ¿no? Porque está lleno de cuestas aquello. Y bueno, no tendría mucho que decir. Me parece que el título en este caso puedo contar cómo aparece, pero es para que cada lector se le ocurra por dónde va, ¿no? Si le apetece, ¿no? Bueno, una preguntilla para disimular. Venga, no sé si hace falta el micrófono, pero bueno, lo cojo por respeto a los técnicos de sonido. Cuando ella comentaba algo de la memoria, tú has negado que hubiera memoria en el libro de una manera muy tajante y me ha llamado la atención eso. Entonces... No, lo que quería decir es que ya no había tiempo. Ah, joder, pues entonces no tengo... Claro, entonces no tengo... Bueno, pero si hubieras querido decir que no había memoria de una manera muy tajante... O casi. ¿Por qué estarías en contra de la memoria? Si estuvieras en contra de la memoria, ¿por qué sería? Hablamos del ser y del no ser, de no ser ahora. No puedo contestar a esa adivinanza invertida. Yo no tengo preguntas, pero tengo un comentario que es lo impresionante que ha sido esta presentación, la verdad. Así desde mi particular punto de vista. Porque, claro, muestra muchísimas de las cosas que sabemos, pero que no nos aparecen tan manifiestas en general, que es cómo leemos. Es extraordinaria la lectura que han hecho Sara y Lorena, extraordinaria en muchísimos sentidos, es decir, en el nivel de profundización, en el nivel de engarzamiento entre las miles de materias posibles, como el conocimiento de los poemas es muy impresionante, ¿no? Y la incapacidad del poeta de decir ni pío, ¿no? Entonces eso me parece fantástico, porque es la vida misma, es decir, ya están ahí los poemas, yo si queréis leo el poema, ahora vuelvo a leer el poema, ahora, ¿no? Y de ahí no hay quien lo saque. Y entonces eso es aterrador. Es aterrador, o sea, yo me imagino en el papel de Sara y Lorena, y claro, Miguel es así, le conozco bien, pero el asunto en el diálogo es verdaderamente aterrador. Y a la vez es la relación que todos tenemos con la poesía y los poemas. Y es hermosísimo, porque es como, es indócil, invulnerable, no hay con quién tratar, etcétera, ¿no? Y a la vez es extraordinario. Y quería agradeceros a los tres, cada uno lo suyo. El poeta mudo, ¿no? Incluso cuando te pregunta... Olvido dice que el poeta está mudo, no es mudo. No hay pregunta. Muy buena. ¿Qué voy a decir ahora? Pero ya me conocen y saben que puedo hablar sin callar, o sea, que depende. Si tampoco hacemos preguntas, ¿no? Claro, el problema es la incapacidad de preguntar. O sea, esto, yo te agradezco muchísimo la generosidad del comentario. Es muy impresionante porque además ya sabe, ya habla, y la mayoría de vosotros supongo que no podíais apreciar, algunos sí, pero la mayoría no podíais apreciar que casi todo lo que decían, o gran parte de ello, estaba hecho con palabras de mi libro, y si no era de mi libro, con otras palabras mías de otros sitios. Quiero decir que hay una especie de inmersión que queda uno verdaderamente mudo, no como dices tú de los poetas, sino sin palabras, ¿no? Y que entonces verdaderamente el único lugar que se puede ocupar en ese contexto es el de leer los poemas. Y entonces agradecimiento es poco, quiero decir que
agradecimiento, asombro y a ver si repetimos. Miguel, en realidad es sobre la presentación que han hecho, en realidad. También me ha gustado que al hacer reflexiones queda más abierta la respuesta que tú puedes dar, porque cuando te dan cuando te hacen una pregunta, la respuesta ya está o sea, invita a que la respuesta se mueva en un determinado ámbito. No solo responder, sino en cambio, si haces una reflexión, pues abres mucho campo para que el otro responda y eso está mucho mejor. O sea, me gusta. Sí. Bueno, ya debe ser la hora de terminar. Si no hay nada muy urgente, podemos terminar, yo creo, ¿no? Fenomenal. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Es cuestión de torcedura. Entre otras cosas, hemos generado 1 millón de Y este que acabo de leer no estaba en el guión. No, me ha saltado un poco.